Para mí los hongos han sido como una forma de alimentar mucho mi curiosidad. La próxima vez que quieras expresar la soledad comparándote con un hongo, es bueno que lo pienses mejor. Cristina, ¿cierto que es muy falso eso de que es solo como un hongo? Ajá, completamente. Nada más falso que eso. ¿Por qué? Los hongos son unos organismos que viven en completa unión con muchos otros organismos y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas o que más me atrae de los hongos. Porque ellos en esa red que uno no ve, en esa red subterránea, están interactuando con plantas, están interactuando con insectos, están interactuando con bacterias, o sea, todo el tiempo están rodeados de vida y de otros organismos. Entonces decir solo como un hongo, absolutamente no. Así es, si hay algo que es la expresión viva de la cooperación en la naturaleza, son los hongos. Pero, ¿y qué son los hongos? Pues cuando uno habla como desde las características o desde, pues sí, como desde agrupar a partir de caracteres compartidos, pues uno habla que ese reino solito agrupa como unos organismos que, por ejemplo, tienen células con quitina, que eso es una particularidad muy chévere porque por mucho tiempo los hongos se estudiaron como plantas. O sea, más o menos alrededor de los 70, 69, 70 se vino a establecer el reino fungi, que si uno mira en una escala temporal, o sea, yo siempre digo, eso es prácticamente ayer. Entonces los hongos no son plantas, no son animales, pero hay algo que comparte con los insectos y que nos lleva a viajar millones de años atrás: la quitina. Para entender un poco el asunto, piensen en la quitina como el traje especial que le permitió a muchas formas de vida salir de lo simple y lo blando, a convertirse en exploradores, constructores y conquistadores del mundo. Es decir, una especie de armadura invisible de la evolución, una estructura, un soporte de esas primeras formas de vida que les permitió diversificarse, saltar del agua a la tierra y al aire. Entonces, por ejemplo, el hecho de compartir quitina con los insectos hace, entre otras cosas, que sean más cercanos evolutivamente a los animales, por ejemplo. Pero, ¿cómo se alimentan los hongos? Uno piensa cómo se alimenta una planta, todos sabemos, cómo se alimenta un animal, todos sabemos, pero cómo se alimenta un hongo. Y es como ese proceso que se conoce como heterotrofía por absorción. Heterotrofía por absorción. Ellos tienen un poder enzimático tremendo. Y por eso es que se les conoce como los degradadores por excelencia en la naturaleza. Ellos a través de las enzimas, que son como un tipo de proteína que funcionan como tijeritas, van cortando todo hasta volverlo en elementos muy chiquiticos y lo absorben a través de las paredes. Y esa es una de las razones, por ejemplo, en la que ellos tienen una relación como tan cercana o tan dependiente del agua. Porque si nosotros pensamos, siempre solemos ver los hongos luego de las temporadas de lluvia. O sea, para uno ver las estructuras macroscópicas, pues porque ellos están todo el tiempo, pero para ver esas estructuras macroscópicas se requiere de agua, y es porque el agua es el medio que ellos utilizan para absorber esos nutrientes que están externamente hacia el interior de ellos. Es como que ellos primero digieren y luego consumen el alimento, contrario a nosotros, que nosotros consumimos y luego digerimos el alimento. Eso es una particularidad bien especial en los hongos, por ejemplo. No creas que los hongos son únicamente eso que ves, las sombrillitas, las repisitas blandas, bulbosas. No, hablemos del micelio, el micelio casi infinito, y de su interacción con los vegetales, las micorrizas, al que llaman nada más ni nada menos que el Internet de las plantas. Realmente el hongo es ese montón de tejidos o de fibras que están creciendo bajo tierra aunque nosotros no los vemos. Entonces a través del micelio el hongo come, a través del micelio el hongo crece, interactúa con las otras especies, las micorrizas, por ejemplo, que es una interacción que se conoce mucho y que es una de las cosas que yo digo es un gran ejemplo que los hongos nos dan a nosotros para decir cómo podemos convivir en asociación, podemos como apoyarnos los unos a los otros, porque esas micorrizas
son conocidas muchas veces como el Internet de las plantas. Eso es como se ha vuelto como muy famosa esa definición, y es precisamente porque funcionan con una conexión entre diferentes plantas. No es como que este hongo está con esta planta, sino que una planta puede interactuar con muchos hongos o un hongo puede interactuar con muchas plantas y se transmiten un montón de señales. Entonces pensar que, por ejemplo, en un bosque interconectado hay un árbol grande, no sé, que suple todas sus necesidades de nutrientes, y que por allá lejos en el bosque hay otro arbolito que le falta carbono. A través de ese micelio hay una señal que dice: hey, mira, a este le falta, regálale un poquito. Entonces es como un ejemplo de esa cooperación. Obviamente también hay competencia como todo en la naturaleza, ¿cierto? Y también se da a través de ese micelio, pero es una de las cosas que yo digo me encanta de los hongos. Y esta mujer encantada con los hongos es Cristina Benjumea, que salió del municipio de San Carlos en un momento que no recuerda, porque apenas tenía 1 año de edad, pero que fue suficiente para extrañarlo y desear volver. Bueno, yo soy de San Carlos, Antioquia, un pueblo al que amo profundamente, pero con el que tristemente no he tenido mucha cercanía. Cuando era muy pequeña, más o menos cuando tenía 1 año de edad, mi familia pues fue desplazada y se trasladó a vivir a Medellín. Y solo como hasta más o menos los 16 años yo me volví a encontrar nuevamente con San Carlos. Pero siempre he añorado como tener un encuentro más, mejor dicho, poderme recorrer el territorio, porque toda mi familia es de San Carlos, la familia de mi papá, la familia de mi mamá. Ellos sí crecieron y se criaron allá y me cuentan un montón de historias, pero yo propiamente no tengo como mi historia construida con San Carlos. Me sueño caminando como sus bosques, explorando los hongos que pueda encontrar allá. Entonces estoy como en el proceso de reencontrarme con ese territorio del que me encanta decir que nací, aunque no lo he vivido propiamente pues como quisiera. Cristina es micóloga, y esto nada tiene que ver con los micos, aunque a la larga en esta red que es la vida todo tiene que ver con todo. Pero digamos que la micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. ¿Recuerdas cuando te hablaban en la escuela del reino mineral, del reino vegetal y el reino animal? Pues agrega el reino fungi, o llamado generalmente de los hongos, un reino que apenas estamos empezando a descubrir y que lleva en el mundo, oye bien, 1.000 millones de años. Tenemos descritas unas 150.000 especies de hongos en el planeta y se estima que podría haber entre 2 a 4 millones. Para Colombia, se han descrito alrededor de 7.200, pero pueden haber más de 500.000. Las posibilidades, o más bien las probabilidades de encontrar cosas nuevas, cosas raras, siempre son muy altas con los hongos, y más en un país como Colombia tan diverso. Entonces siempre que uno se va al monte a buscar hongos, o por lo menos yo siempre me voy como con mucha expectativa de qué me voy a encontrar, porque a mí me parece que los hongos son organismos como cargados de mucho misterio, porque aunque son tan diversos, son el segundo grupo de organismos más diversos del mundo, uno todo el tiempo no los está viendo, y no, bueno, entonces ¿dónde está toda esa diversidad? La biodiversidad de los hongos se encuentra en la observación y en la escucha. Yo siempre siento que ellos son como un llamado a la observación y a la atención, precisamente porque como no siempre están, cuando están es como, uy, mira lo que nos estamos encontrando. Y no solamente cuando uno va al monte, porque los hongos guardan otra cosa que a mí me encanta, y es que uno siempre los tiene que estudiar macroscópicamente y microscópicamente. Entonces todo lo que nos encontramos en el monte, yo siempre digo como, bueno, vamos a llegar al laboratorio, vamos a mirar qué es lo que guarda este hongo, qué sorpresas tiene este hongo microscópicamente hablando. Porque aunque ellos son relativamente sencillos, pues ellos no desarrollan órganos complejos. Sí hay ciertas células que se diferencian en ciertas estructuras que pueden llegar a ser muy llamativas. No sé, como batecitos que tienen ornamentaciones, cristales, hifas con venitas, o por ejemplo las esporas pueden ser súper variadas en formas, en tamaños. Entonces es siempre como esa expectativa de uno que se va a encontrar. Y vuelvo pues a la importancia de eso, como es empezar a conocer qué tenemos en nuestro territorio, y más en un grupo de organismos tan diversos, no sabemos prácticamente nada. Los hongos,
Son los trabajadores milagrosos de muchos de nuestros alimentos y medicinas. Han subsistido a 5 extinciones masivas. Hay quien dice que en ellos puede estar el secreto para la supervivencia del ser humano en la Tierra. Pueden envenenar, curar o provocar visiones. Y estas posibilidades de expansión de la conciencia y de comprobado valor terapéutico para las depresiones, estrés postraumático, incluso de las adicciones, ha ejercido una gran atracción para su consumo. Me parece que es muy interesante la forma en la que abrió la puerta al conocimiento de los hongos, pero también me parece que es un tema de mucho cuidado, porque es poner a disposición algo para mí personalmente como, yo no sé si llamarlo místico, pero que tiene como una conexión con el ser muy grande, y yo no sé si todas las personas tengan como el respeto para acercarse a ellos de esa manera, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo siempre he sido como muy, no sé, como muy resguardada a la hora de hablar de ese tipo de cosas. Y siempre aprovecho, yo digo, bueno, esa fue como la puerta para que los hongos entraran a la gente. Y en esa medida como bueno, invitarlos a conocerlos no solo desde ese punto de vista, sino también entender como todo lo que ellos tienen para ofrecernos. Los hongos acompañan lo que llamamos la muerte, lo inerte, para cocinar material de la resurrección. Son como los integradores de la vida y de la muerte, la llave del misterio evolutivo. Su potencial apenas se está descubriendo, por ejemplo, para recuperar los suelos más degradados y contaminados, descomponer plásticos, generar objetos biodegradables, incluyendo empaques, y, ¿por qué no?, abrir posibilidades al micoturismo. Apenas nos estamos empezando a acercar a ellos y yo creo que es la forma de hacerlo de forma consciente, porque muchas veces esos procesos de turismo suelen ser muy invasivos. Y como este momento en el que estamos, como los estamos empezando a conocer, como estamos empezando a ser conscientes de lo que son, de lo que aportan, de cómo estudiarlos, para mí el micoturismo es una cosa que tiene un potencial inmenso en el país, o sea, que las personas puedan reconocer o recorrer los bosques y empezar a encontrarse con esas diferentes especies es algo que clarísimamente podemos aprovechar. Finalmente, ¿a ti qué te han enseñado esos hongos? Para mí los hongos han sido como una forma de alimentar mucho mi curiosidad. Yo a veces pensaba, cuando yo me siento en un microscopio por horas, porque yo me puedo quedar horas mirando un hongo, uno está con el objetivo de identificar, pero uno empieza a mirar y uno se pierde horas y horas, y yo digo, qué fortuna hacer algo como esto. Porque es como esa relación que siento que tengo con la naturaleza, o ese amor más bien que siento con la naturaleza, porque una de las cosas que a mí me motivaba a estudiar biología fue el monte. Yo soñaba vivir metida en el monte y los hongos me han abierto esa posibilidad, y para mí el regalo más grande que me han dado es eso, la curiosidad, ir a un bosque y saber que me puedo encontrar con cualquier cosa, o saber que para identificarlos, que es como a lo que yo principalmente me dedico, es una manera como de resolver un misterio, porque es recoger pistas, porque vos te encontrás con un hongo, pero no es solamente esa porción de hongo lo que te está invitando como a informarte, sino que es como en qué estaba creciendo, en qué tipo de bosque, qué organismos tenían alrededor, qué árboles tenía alrededor. Entonces ellos a mí me han regalado como esa curiosidad constante e infinita. Voces y caminos, historias de vida, memoria y territorio.